A veces, el amor no se pierde por falta de cariño, sino por falta de confianza. La vida nos pone pruebas que alimentan nuestros miedos, nos hace imaginar sombras donde solo había luz, y a veces, sin darnos cuenta, herimos a quien solo quería cuidarnos. Esta historia nos recuerda que el amor verdadero no exige perfección, sino sinceridad, paciencia y la valentía de creer en el otro. Antes de comenzar, te invito a suscribirte y dejar tu me gusta. Con ese pequeño gesto nos ayudas a seguir compartiendo historias que tocan el alma y nos enseñan que el amor, cuando se cuida, siempre encuentra su camino. En lo profundo de un bosque donde los árboles parecían tocar el cielo, vivían dos ardillas que todos conocían por su ternura y por lo unidas que siempre estaban. Él se llamaba Ciro, un macho noble, amable y dedicado, de esos que siempre buscaban la manera de hacerle la vida más fácil a los demás. Y ella era Luna, una ardilla de mirada cálida, corazón suave, pero marcada por cicatrices invisibles. Cicatrices que no se ven, pero que duelen. Desde muy joven, Luna había aprendido a desconfiar. Antes de conocer a Ciro, había vivido rodeada de promesas rotas, palabras falsas y gestos disfrazados de cariño que solo escondían engaños. Por eso, aunque amaba profundamente a Ciro, también cargaba con un temor constante, el miedo a perderlo, el miedo a que la lastimaran otra vez. Aún así, su amor era hermoso, eran inseparables. Juntos recolectaban nueces, jugaban entre las ramas, exploraban el bosque y compartían cada uno de los pequeños momentos de su día. Cuando uno reía, el otro reía, cuando uno descansaba, el otro descansaba a su lado. Eran, literalmente, el corazón del otro. Pero la desconfianza, esa sombra silenciosa que Luna creía tener bajo control, seguía ahí, escondida al fondo de su pecho, esperando cualquier señal para despertar. Y despertó. Todo empezó cuando Ciro comenzó a desaparecer cada mañana. Luna abría los ojos y él ya no estaba. No dejaba notas. No decía a dónde iba. Solamente, se iba. Primero Luna pensó que sería algo pasajero, quizás necesitaba un poco de espacio. No quería pensar mal, pero tampoco podía evitar sentir un hueco extraño en el estómago. Con el paso de los días, las ausencias se hicieron más constantes y las miradas de Luna cambiaron. Ya no eran tan tranquilas, ya no eran tan seguras, porque Ciro, cada día regresaba más cansado. Algunas veces traía algunas nueces, pero otras veces no traía nada. Su pelaje venía lleno de polvo, sus patitas temblaban del esfuerzo, y aunque Luna trataba de preguntarle con suavidad, ¿todo bien, Ciro?, él solo sonreía un poco, la abrazaba, y guardaba silencio. Y para Luna, ese silencio decía mucho. ¿A dónde va? ¿Por qué vuelve tan cansado? ¿Por qué ya no trae comida? ¿Qué me está ocultando? Pensamientos que no la dejaban dormir. Pensamientos que nacían sin querer, pero que crecían como espinas dentro de su corazón. La duda comenzó a tomar fuerza, al principio era un murmullo, luego se convirtió en un susurro. Después, en una voz que no se callaba, era como un veneno lento, un veneno que no mata de golpe, sino que debilita el alma día tras día. Y Luna, a pesar de amar a Ciro más que a cualquier cosa en el mundo, no podía evitar sentir que, tal vez, otra vez, estaba a punto de ser traicionada. Ciro no era infiel, ni mentiroso, ni desinteresado, nada de eso. En realidad, Ciro tenía un secreto hermoso, un secreto que le nacía del alma, y que, si Luna lo hubiera sabido desde el inicio, jamás habría sentido miedo. Porque Ciro no estaba buscando otra compañía, no estaba cansándose de ella, Ciro estaba construyendo algo maravilloso. Una casa nueva, una casa más grande, más cálida, más resistente para enfrentar el invierno que pronto llegaría. Una casa hecha con amor y con sueños, un hogar que algún día pudiera albergar a los hijos que imaginaba tener con Luna. Cada mañana, cuando el bosque aún estaba cubierto por la neblina, Ciro caminaba entre las ramas más altas, buscando materiales perfectos, ramas gruesas y firmes, hojas amplias que sirvieran como aislante.
Barro fresco para sellar las paredes, fibras resistentes para tejer túneles seguros, todo lo hacía en silencio, en secreto. No era que no quisiera traer comida, era que muchas veces dejaba las nueces guardadas en la nueva casa para el invierno. Un tesoro oculto que él y Luna compartirían cuando el frío llegara y los árboles dejaran de dar frutos. Ciro imaginaba el momento, Luna entrando por primera vez a esa casa, sorprendiéndose al ver montones de nueces guardados, todos seleccionados con paciencia, uno por uno, imaginaba su sonrisa, imaginaba su abrazo. Ese sueño lo impulsaba cada día, y por eso, no decía nada. Cuando esté terminada, cuando todo esté perfecto, entonces se lo mostraré. Pensaba Ciro mientras trabajaba, aunque su cuerpo temblara por el cansancio. Quería verla feliz, quería verla segura, quería ser el compañero que Luna merecía. Pero ese deseo lo hizo guardar silencio, un silencio lleno de amor, pero que, sin querer, se convertiría en el inicio del dolor para ambos. Porque mientras Ciro construía un hogar, la desconfianza construía una distancia entre ellos, una distancia que él aún no veía, pero que pronto se convertiría en una tormenta imposible de ignorar. Una mañana en la que el bosque parecía especialmente silencioso, Luna estaba recolectando hojas suaves para reforzar su nido. Trataba de distraerse, de no pensar demasiado en las ausencias de Ciro, pero cada vez que tomaba una hoja entre las patas, su mente volvía a lo mismo. ¿Por qué se va tanto? ¿Por qué ya no me dice nada? ¿Por qué vuelve tan cansado, y algunas veces sin comida? Fue en ese momento, cuando su corazón ya estaba cargado de dudas, que un cuervo negro descendió del cielo, posándose en una rama justo encima de ella. Sus ojos brillantes, fríos, la observaban como si supiera exactamente qué decir para lastimarla. Con un tono lento, casi venenoso, pronunció: «Vi a tu macho, a Ciro, entrar en otra casa». Luna se quedó inmóvil. El cuervo continuó, inclinando la cabeza con malicia. «Ten cuidado, no todos son fieles». Esas palabras fueron como una daga directa al corazón. No por el cuervo, sino porque esas palabras encajaban perfectamente con sus miedos, con sus heridas del pasado, con todo aquello que Luna trataba de enterrar. Su respiración se aceleró. Las patas le temblaron. Lo sabía, algo escondía. Quiso preguntar más, quiso pedir detalles, pero el cuervo, satisfecho, abrió sus alas y se marchó, dejando tras de sí un eco oscuro que retumbó en la mente de Luna. Él se fue, pero la duda se quedó, una duda enorme, una duda pesada. Esa noche, Luna no durmió. Se quedó despierta, mirando la entrada de su nido, esperando a Ciro. Cada sonido del bosque la hacía saltar. Cada minuto que pasaba sin verlo regresaba el pensamiento. ¿Estará en esa otra casa? ¿Con quién está? ¿Por qué no vuelve? Cuando por fin escuchó pasos acercándose, su corazón se aceleró. Ciro entró cansado, su pelaje cubierto de polvo, y otra vez sin una sola nuez. Ese detalle, esa pequeña ausencia que antes no importaba, ahora era un incendio dentro del corazón de Luna. Ciro apenas alcanzó a sonreír, pero ella, rota por dentro, no pudo contenerse. Todo el dolor acumulado, toda la inseguridad, toda la duda explotó en un estallido de gritos y lágrimas. ¿Dónde estabas? ¿Por qué siempre vuelves así? ¿Qué me estás ocultando? Ciro se quedó quieto. No dijo nada. Agachó la cabeza. Él quería defenderse. Quería explicarlo todo ahí mismo. Quería decirle que todo era un malentendido, que no había nadie más. Pero si hablaba, si decía la verdad, arruinaría la sorpresa que tanto soñaba regalarle. Y no quería eso. Él quería que Luna viera la casa terminada, cálida, perfecta, no solo una estructura incompleta. Así que en voz baja, casi suplicante, murmuró: «Luna, solo confía en mí, por favor». Pero esas palabras llegaron tarde. Muy tarde. «Eso es lo que ya no puedo hacer», gritó Luna, con el dolor transformado en furia.
Ese día fue el inicio de una tormenta que ninguno de los dos supo cómo detener. Desde ese momento, las peleas comenzaron a crecer. El amor seguía ahí, pero también la rabia, la inseguridad y el silencio. La desconfianza hacía que Luna dijera cosas duras, palabras que en realidad no quería decir, pero que salían empujadas por el miedo. Y el silencio de Ciro, ese silencio lleno de buenas intenciones, hacía que ella sufriera aún más, porque cada palabra no dicha se convertía en una historia imaginada en su mente. Una historia que no era cierta, pero que dolía como si lo fuera. Luna llevaba días viviendo entre lágrimas y angustias. Aunque cada mañana salía a recoger unas pocas hojas secas, cortezas ligeras y algunas nueces para ayudar en el nido del invierno, ya no lo hacía con la misma alegría. Cada crujido del bosque le recordaba a Ciro. Cada sombra entre los árboles le despertaba un nuevo miedo. Era como si su corazón estuviera dividido entre el amor y la sospecha. Esa tarde, mientras regresaba con una pequeña ramita de avellanas entre sus patas, lo vio llegar nuevamente cansado, con la respiración pesada, y otra vez, sin una sola nuez. El dolor en su pecho ya no cabía. Caminó hacia él, con los ojos llenos de lágrimas acumuladas por días, y con la voz quebrada le dijo: «Si de verdad me amas, no salgas más del hogar. Quédate conmigo hasta que pase el invierno». Fue una petición que no sonaba a capricho, sino a un grito desesperado de alguien que está perdiendo la batalla contra sus propios miedos. Ciro se quedó inmóvil. Sintió un nudo en la garganta tan fuerte que por poco no pudo respirar. Él también llevaba días viviendo en silencio, trabajando sin descanso, imaginando el momento en que Luna vería la nueva casa, un nido amplio, seguro, cálido, construido para que ella, por fin dejara de temerle a la vida. Pensó en las paredes que aún faltaban reforzar. En las hierbas aromáticas que quería colocar para que ella durmiera mejor. En la pequeña reserva de nueces que ya había escondido allí, esperando sorprenderla en unos días. Y pensó, sobre todo, en lo poco, muy poco que faltaba para terminar. Quiso decirlo. Quiso explicarlo todo. Quiso tomarla entre sus brazos y confesarle: «Luna, no te traiciono, te estoy construyendo un hogar». Pero al verla temblar, al ver ese brillo doloroso en sus ojos, entendió que las palabras ya no bastaban. Que para ella, la duda ya se había convertido en una sombra inmensa. Así que solo asintió: «Está bien, Luna, me quedaré». Luna cerró los ojos y exhaló un suspiro entre alivio y tristeza. Y Ciro, mientras la abrazaba, pensó que tal vez más adelante podría escaparse un momento, solo uno, para terminar la casa y darle la sorpresa que tanto soñaba. Los días siguientes parecieron traer un poco de paz. Ciro cumplió su promesa. No salía del nido. Pasaba las mañanas ordenando, tejiendo ramas, reparando pequeñas grietas, intentando ser para Luna el compañero que ella necesitaba. Y Luna, al verlo en casa cada vez que regresaba de recolectar unas pocas hojas, cortezas suaves y algunas nueces para el invierno, comenzó a calmar su corazón herido. Cada vez que lo encontraba ahí, sentado en la entrada o acomodando el interior, algo dentro de ella se suavizaba. No por completo, pero sí lo suficiente para que, por primera vez en semanas, pudiera dormir profundamente junto a él. Hasta que un día, Luna se preparaba para salir como siempre. Ciro la vio desde el rincón del nido, con las patas temblando entre emoción y miedo. «Si no lo hago ahora, no podré hacerlo nunca». La casa nueva estaba casi terminada, solo faltaba un detalle: las hierbas aromáticas para que Luna durmiera más tranquila, hierbas que calmaban la ansiedad, que espantaban los malos olores y que siempre le habían gustado a ella desde pequeña. Ciro sabía exactamente dónde crecían. Cuando Luna salió, él esperó unos segundos, y luego, con el corazón acelerado por los nervios y la prisa, salió también. «Serán solo unos minutos», pensó, «solo las hierbas y vuelvo». No imaginó lo que le esperaba. El bosque aún estaba silencioso, en ese punto exacto entre la noche que se va y el sol que empieza a pintar las hojas.
Ciro llegó al área donde crecían las hierbas aromáticas y comenzó a arrancarlas con cuidado. Quería llevar muchas, suficientes para que la casa se impregnara del aroma que tanto gustaba a Luna. Pero el silencio del bosque se quebró de repente, un gruñido profundo. Un crujido de hojas. Y dos ojos brillantes entre las sombras. Era un depredador, uno de los que rara vez se acercaban a esa zona, pero ese día, la suerte estaba en contra. Ciro trató de correr. Pero el animal lo alcanzó de un zarpazo. Rodó por la tierra, levantando polvo y hojas, peleando como podía con su pequeño cuerpo. Forcejeó, mordió, se deslizó entre raíces, luchó con la desesperación de quien aún tiene un sueño por cumplir. Finalmente, logró escaparse entre unos troncos caídos, pero salió herido. Cojeaba, respiraba entrecortado. Apenas podía mantenerse en pie, pero su corazón solo decía una cosa. Tengo que llegar a la casa, tengo que terminar, tengo que regresar con Luna. Y con las últimas fuerzas que quedaban en su pequeño cuerpo, caminó tambaleándose hasta la casa nueva. Entró y se desplomó dentro, quedando inmóvil entre las ramas que él mismo había colocado. Aquel día, Luna volvió de recolectar nueces y hojas como siempre. Traía entre sus patitas un pequeño montón de comida para el invierno, pensando en llegar y ver a Ciro esperándola en la entrada, como lo había hecho durante los últimos días. Pero cuando llegó, el nido estaba vacío. No había rastro de él. Ni una huella fresca. Ni un susurro entre las hojas. Solo silencio. Un silencio que le cayó encima como una roca. Su pecho se apretó de golpe. Ese tipo de silencio, ya lo conocía. Era el silencio que queda cuando alguien decide no volver. No, no, no puede ser. Buscó alrededor. Llamó su nombre con desesperación. Escarbó entre las hojas, revisó detrás de los troncos, trató de olfatear algún rastro, pero nada. Y entonces, la desconfianza, esa vieja herida que vivía dormida dentro de ella, despertó con toda su fuerza. Se fue con alguien más. Me mintió, me prometió que se quedaría, y se fue. Yo sabía que no debía confiar, sabía que esto pasaría. Luna cayó de rodillas sobre las hojas secas. Las nueces que había recolectado rodaron por el suelo. Lloró. Lloró hasta que el bosque entero pareció quedarse en silencio para escucharla. Lloró hasta que su pecho dolió como si se partiera en dos. No podía pensar, no podía razonar. Su mente solo repetía una idea venenosa. Me abandonó. Me mintió. Me traicionó. La tarde se volvió noche. Y la noche se convirtió en la más larga de su vida. Luna no durmió. No comió. No dejó de temblar. Cada crujido del bosque le hacía pensar que él estaba regresando, pero nunca era él. El amanecer llegó, pintando de dorado las ramas. Y Ciro seguía sin aparecer. Luna sintió que la poca fuerza que le quedaba se quebraba. Se abrazó la cola, sollozando sin voz, consumida por la desconfianza que la cegaba por completo. Fue entonces cuando un sonido suave la hizo levantar la mirada. El batir lento de unas alas. Un búho anciano se posó en una rama cercana y, con una voz profunda y sabia, dijo: Pequeña, anoche vi a tu compañero. Estaba herido, muy herido. Lo vi entrar en una casa que no conocía. Las palabras la atravesaron como un rayo. Luna se quedó inmóvil, confundida, asustada. Perdida entre el miedo y la rabia. ¿Una casa? ¿Qué casa? El búho ladeó la cabeza. Una que alguien ha estado construyendo desde hace semanas. Él apenas pudo entrar. No sé si sobrevivió. El corazón de Luna se detuvo un instante. Dejó de respirar. Dejó de llorar. Y en un susurro tembloroso, solo dijo: ¿Dónde? ¿Dónde está esa casa? El búho señaló con una de sus plumas hacia el fondo del bosque, donde los árboles eran más gruesos y los caminos menos transitados.
Ve. Si corres, aún puedes salvarlo. Y sin decir más, alzó vuelo. Luna no lo pensó. No recogió nada. No respiró más de lo necesario. Simplemente corrió. Corrió con los ojos empañados, con el corazón acelerado, con el alma hecha trizas. Cada rama que golpeaba su cuerpo era un recordatorio doloroso. No confiaste en él, no escuchaste, lo heriste. Mientras avanzaba, su mente se llenaba de preguntas que dolían. ¿Y si se está muriendo? ¿Y si no llego a tiempo? ¿Y si mis celos lo alejaron de mí, para siempre? Corrió hasta que las piernas le temblaron, y entonces, entre las ramas más densas, vio una casa grande. Construida con ramas gruesas, barro reforzado y hojas que parecían colocadas con amor, no con prisa. Una casa hermosa. Una casa hecha para durar los inviernos más crueles. Pero Luna no pudo admirarla. No estaba ahí para eso. Se acercó temblando, y cuando asomó la cabeza por la entrada, su corazón dejó de latir por un segundo. Ciro. Ahí estaba él, tirado en el suelo de tierra suave que había preparado para que ambos durmieran. Su cuerpo estaba lleno de arañazos, una de sus patas hinchada y su respiración era corta, dolorosa. Luna soltó un grito ahogado y corrió hacia él. Ciro, Ciro, respóndeme. Lo abrazó con desesperación, sintiendo el calor febril de su cuerpo herido. Sus lágrimas cayeron sobre él como pequeñas gotas de lluvia. Entonces, Ciro abrió sus ojos apenas, y con voz débil, quebrada, dijo: Luna, esta era nuestra casa, para ti, para los dos, para cuando tengamos hijitos. Solo quería sorprenderte. Y en ese momento se quedó en silencio. Luna gritó su nombre. Pero él, agotado, se desmayó en sus brazos. La ardillita se quedó helada. Paralizada. La verdad cayó sobre ella como un rayo. La casa que el cuervo mencionó. Las ausencias. El cansancio. Las manos vacías. Todo era por ella. Para ella. Para su futuro. Para el hogar que él soñaba construir juntos. Y ella había destruido su corazón con desconfianza. Luna se arrodilló junto a él y rompió en un llanto desgarrador. No, no, por favor no me hagas esto. Perdóname, Ciro, perdóname, yo pensé lo peor de ti. No sabía nada. Con sus pequeñas patitas lo movió hacia un rincón más cálido, lo cubrió con hojas gruesas, limpió sus heridas con hierbas, sopló suavemente para bajarle la fiebre. Trabajó toda la noche sin detenerse, sin dejar de llorar, sin dejar de pedir perdón. Vive, Ciro, por favor vive. No me dejes por culpa de mis miedos, yo te cuidaré, te lo juro. La luna iluminó la casa que debía ser un regalo, y que ahora se había convertido en el lugar donde Luna enfrentaba la verdad más dolorosa. Por su desconfianza, casi pierde al amor de su vida. El amanecer llegó tímido, filtrándose entre las ramas de la nueva casa que Ciro había construido con tanto amor. Luna llevaba horas despierta, cuidándolo, cambiando las hojas húmedas, revisando su respiración, temiendo que en cualquier momento él dejara de moverse. Pero entonces, un suspiro. Un parpadeo. Un leve estremecimiento en su patita. Sí, Ciro, susurró Luna, con la voz quebrada. Los ojos de Ciro se abrieron lentamente. Estaban cansados, apagados, pero vivos. Luna soltó un sollozo y se lanzó sobre él, abrazándolo con cuidado para no lastimarlo. Estás vivo, Ciro, estás vivo. Las lágrimas caían sin control mientras su cuerpo temblaba de alivio. Ciro trató de hablar, pero apenas logró un susurro. Luna, pensé que no vendrías. Ella negó de inmediato, apretando su carita contra su cuello. Perdóname, fui injusta, fui ciega, desconfié de ti cuando tú solo querías construirnos un hogar. Yo pensé que me mentías, que me ocultabas algo malo. Ciro, con dificultad, levantó una pata y la apoyó sobre la de ella.
Nunca quise hacerte daño, solo quería darte algo mejor. Una casa fuerte, segura, para cuando decidamos tener familia. Luna rompió en llanto nuevamente. Lo sé, ahora lo sé, y casi pierdo todo por no confiar en ti. Perdóname por dejar que mis miedos hablaran por mí. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue un silencio lleno de comprensión, de perdón, de dos corazones que finalmente podían escucharse sin ruido entre ellos. Luna acarició su rostro herido. Prometo trabajar mi miedo, prometerte confianza, aunque tenga que esforzarme cada día. No quiero que mi pasado siga lastimando lo que tenemos. Ciro sonrió cansado, pero con ternura. Y yo prometo hablar más contigo. No volveré a guardar silencios que te duelan, aunque quiera darte una sorpresa. Ambos se quedaron así, abrazados, con el sol calentando la entrada de la casita nueva. Luna pasó el resto del día a su lado. No se movió ni por un segundo. Le llevó agua, lo cubrió con hojas tibias, acomodó su cabeza para que respirara mejor. Limpiaba sus heridas con sumo cuidado, como si temiera quebrarlo. Cada tanto, tocaba su mejilla suave y susurraba. Estoy aquí, ya no estás solo. Gracias por luchar por nosotros. Te amo, y esta vez no voy a dejar que la desconfianza nos vuelva a separar. Y mientras afuera el invierno comenzaba a endurecer los vientos, dentro de esa casa recién construida, dos ardillitas se daban una segunda oportunidad. Una oportunidad más fuerte, más honesta, más consciente. El tipo de amor que no se derrumba con la duda, sino que se reconstruye con verdad, paciencia y valentía. Al final, Luna y Ciro entendieron algo que muchos olvidamos. La desconfianza puede levantar muros, pero el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra la manera de derrumbarlos. Esta historia nos recuerda que a veces tememos lo peor, cuando lo que está pasando es lo mejor. A veces dejamos que los miedos hablen más fuerte que la verdad. Y a veces, sin darnos cuenta, herimos a quienes más nos aman. Pero también nos enseña que hablar, confiar y creer en el otro puede salvar una relación, un hogar y una vida entera. Porque el amor no siempre es perfecto, pero sí es paciente, es fuerte y sobre todo, merece ser protegido, no sospechado. Si esta historia te tocó el corazón, déjamelo saber en los comentarios. ¿Alguna vez la desconfianza te hizo perder algo importante? Y no olvides darle me gusta, suscribirte al canal, compartir este video con alguien que necesite recordar que el amor crece donde hay confianza.